El árbol caído. La Biblia dice que del lado que cayera el árbol, ahí se quedará. Si cayó al este, quedará en el este. Si cayó al sur, quedará en el sur. Y cuando la palabra de Dios dice esto, está hablando del final de la vida del hombre, su condición espiritual en el momento en que muere. Cuando veo ese troncón de ese árbol muerto, caído, hace muchos años que ese árbol está ahí, cayó ahí, se quedó ahí. Y aunque este árbol puede ser movido, porque si este río un día da una crecida, después de una tormenta grande, este río pudiera mover ese árbol. No muy lejos, porque estaba muy pesado. Pero todavía ese árbol pudiera moverse. Pero el árbol del cual la palabra del Señor habla es el hombre, la mujer, que cuando termina su vida en esta tierra, muere, no hay escapatoria. Ahí donde quedó, ahí permanecerá en la condición espiritual en la que estaba. Hace muchísimos años, allá por el siglo 8, 800 años después de Cristo, a un papa se le ocurrió inventarse la doctrina del purgatorio. Según esa doctrina, los hombres que mueren en pecado van a un lugar que se llama el purgatorio, en donde ahí van a purgar sus pecados. Si no eran tan malos, pues después de unos cuantos años de sufrimiento y con la ayuda de las misas y los rezos, etc., ellos podrán salir del purgatorio. En el siglo XV, en la época de la Reforma de la Iglesia, siglo XVI, ahí era un gran negocio el que la Iglesia Católica tenía al vender sus indulgencias para ayudar, según ellos, a los que estaban en el purgatorio a salir más rápido del purgatorio. Ellos decían que cuando el familiar aquí compraba las indulgencias, en el momento que el dinero caía en el recipiente, en ese momento las almas de los que estaban en el purgatorio, en sufrimiento, salían. Y la gente en su ignorancia, esto pasó en la Edad Media, en donde había tanto analfabetismo, ignorancia total, oscurantismo, brujería, era lo que reinaba. Entonces la gente, pensando en ayudar a sus padres, a sus hermanos, a sus parientes, pues vendían lo que tenían para comprar las famosas indulgencias y así ayudar a sus parientes a salir del purgatorio. Todo eso motivó a la Reforma, en donde se le enseñaba a la gente conforme a la palabra de Dios, después que Martín Lutero descubrió la Biblia, la cual estaba encadenada literalmente, y él pudo leerla y se dio cuenta que la palabra del Señor decía que la fe era por salvación, que la fe era por fe y no por las obras. Entonces se desató todo lo que ya sabemos y hubo esa separación de aquellos que no quisieron continuar con las enseñanzas corruptas de la Iglesia Católica, lo cual es historia, esto no es algo que yo me invente. Entonces nació la reforma de la Iglesia, de tal manera que los hombres comenzaron a creer que la salvación era por la fe y no por ningún acto
caritativo que nosotros hiciéramos. También los hombres comenzaron a entender que la Biblia es la única regla que tenemos que seguir, que la autoridad de la Biblia es única y por lo tanto no tenemos que seguir tradiciones ni enseñanzas de hombres. Sola escritura, sola fe eran partes centrales de la enseñanza de los reformadores. Así que tú puedes estudiar, tú puedes meditar, tú puedes entender. Amigo mío, si todavía estás con ese tipo de fe, de creencia, de que al morirte te van a hacer unas cuantas misas, te van a hacer rezos, te van a hacer novenarios, te van a hacer muchas cosas, yo te digo, lee la palabra del Señor. Deja que Dios cambie tu vida. Deja que Dios te enseñe su verdad, la cual es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Recuerda, donde cayere el árbol, ahí se quedará.